El presidente Trump reveló hoy que medita la posibilidad de tomar el control total del estrecho de Hormuz. Localizada entre Irán y Omán, es una vía marítima clave que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Océano Índico. Por ella circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural consumido a nivel global. Trump hizo estas declaraciones durante una conversación con la cadena CBS News. El objetivo de este plan sería garantizar el paso de buques petroleros ante el bloqueo, la parálisis que ha ordenado el régimen ayatolá como represalia contra los operativos de Estados Unidos e Israel. Punto estratégico incluso para China, porque por el estrecho de Hormuz pasa la mitad del petróleo que va hacia China y el 20% hacia el mundo. Durante un acto con legisladores republicanos en Florida, el mandatario hizo una advertencia: si el régimen de Teherán toca un buque de Estados Unidos en la zona, nunca podrá volver a recuperar el control de esta zona del mundo. Así que el estrecho de Hormuz seguirá siendo seguro. Tenemos muchos buques de la Armada allí, contamos con el mejor equipo del mundo para la inspección de minas. Una vez más, la mayoría de sus barcos están en el fondo del mar, pero les daremos tan fuerte que ni ellos ni nadie que les ayude podrá recuperar jamás esa zona del mundo si hacen algo. Esto se explica por la decisión como represalia a la operación Furia Épica que ha tomado el régimen iraní, que es cerrar el estrecho de Hormuz en la entrada del Golfo Pérsico y amenazando con disparar a los barcos que intenten cruzarlo, aunque Estados Unidos entró a proteger esas posiciones. ¿Por qué es tan importante el estrecho de Hormuz? Y es importante aclararlo. ¿Y por qué la retaliación del régimen islámico? Y tenemos la explicación en el gráfico. Miren ustedes este mapa. El estrecho de Hormuz es este punto crucial, ustedes lo ven ahí, para la seguridad energética del mundo. Ustedes ven el mar Arábigo abajo, hacia la izquierda. Ustedes pueden ver que está Arabia Saudita, hacia arriba Emiratos Árabes, hacia la derecha abajo Omán, hacia arriba Qatar, más arriba Kuwait, Irak, a la izquierda Israel. El estrecho de Hormuz, si ustedes ven el mapa, divide el Golfo Pérsico entre la península arábiga, donde están los Emiratos, donde está Arabia Saudita, y lo que ven en un color como morado, como color mora, es Irán. Si ven en la mitad donde dice Golfo Pérsico, ahí lo estamos viendo. Ese punto es estratégico porque por ahí es donde transcurre no solamente el petróleo, también la mercancía mundial. Hormuz es clave y es la única salida marítima para otros países del Golfo Pérsico como Irak, como Kuwait, como Qatar y como Bahrein. Además, para Arabia Saudita en su costa este. El porcentaje del comercio mundial que pasa por ahí también es crítico, pero sobre todo el petróleo, porque claro, ahí están concentrados esos países petroleros de la OPEP y de ahí salen buscando los mares, por supuesto, y para China es fundamental, obviamente para el resto del mundo, pero para China, ojo, es vital. Con apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, el estrecho de Hormuz es una ruta vital para el comercio energético desde los países del Golfo Pérsico. Por aquí circula el 20% del mercado petrolero mundial, esto es unos 21 millones de barriles diarios, además una quinta parte del suministro internacional de gas natural licuado. Estos son datos estimados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Las hostilidades anunciadas por Irán en el estrecho de Hormuz han hecho que más de 150 tanqueros queden anclados y que los precios del crudo puedan subir hasta un 13% de manera provisional. Y como lo decíamos, China, bueno, es de los principales afectados por los bloqueos que el régimen iraní quiere imponer sobre el estrecho de Hormuz y ha sido una de las grandes paradojas de esta guerra. ¿Por qué? Porque China hasta el momento había sido un aliado fundamental para Irán. Ante esta incertidumbre, miren ustedes, yo quiero que veamos, repasemos este mapa, repasémoslo. El estrecho de Hormuz, ustedes ven ahí en el gráfico un buque. Miren cómo es fundamental para sacar el petróleo de los países donde se encuentra ese petróleo. Miren el camino que recorre el buque para llegar a ese puerto, el primero en China. Y China, tradicional aliado de Irán. Bueno,
ordenó hoy jueves suspender sus exportaciones de gas y petróleo para asegurar algunas reservas. Veamos las cifras. China es el destino de cerca del 90% del petróleo que sale a través del estrecho de Hormuz. Esto le garantiza por lo menos el 50% del abastecimiento a China, con entre 1.2 y 1.6 millones de barriles diarios de crudo iraní. Este mapa es clave porque miren ustedes, el 90% del petróleo exportado desde Irán va para China. Es el más afectado. China tiene a otros proveedores, pero el principal es no solamente Irán, sino países del Golfo. Hoy el presidente Donald Trump fue enfático al asegurar que no va a ceder hasta que su enemigo, el régimen ayatolá, sea completamente derrotado. Y esta mañana el secretario de Estado Marco Rubio calificó al régimen como el principal secuestrador del mundo. Dijo, mantiene como rehén al mundo con sus ataques de retaliación en Medio Oriente. Y también dijo, es el principal patrocinador del terrorismo mundial. Informe con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington. Roberto, buenas noches. No cederemos hasta que el enemigo sea totalmente derrotado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es lo que afirmó hace horas el presidente Trump durante un mensaje a legisladores del Partido Republicano. También afirmó que el régimen ayatolá ya no cuenta con armada ni con fuerza aérea, que habría sido aplastada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América mediante maniobras, ha dicho Trump, con bombarderos de clase B-2. El presidente también dijo que las fábricas de drones, de munición y de misiles en manos de los ayatolás han sido destruidas. Estamos aplastando al enemigo en una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar. No cederemos hasta que el enemigo sea derrotado total y decisivamente. Ellos no tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo antiaéreo, todo ha sido destruido, no tienen radar, no tienen telecomunicaciones y no tienen liderazgo, nada hay. Podríamos decir que ha sido un gran éxito mientras nos vamos de aquí, o podríamos ir más allá, pero el gran riesgo de esa guerra ha terminado por 3 días, los hemos aniquilado en los 2 primeros días. Y nuestros bombarderos B-2 lanzaron recientemente docenas de bombas de 2.000 libras que destruyeron lanzadores de misiles en todo Irán, que estaban bajo el suelo iraní en muchos casos, pero el suelo no era adversario. También estamos aniquilando la base manufacturera que el régimen utiliza para construir drones y misiles a un ritmo que nadie pensó que fuera posible. El presidente Donald Trump ha explicado abiertamente cuál era el plan que tenían los ayatolás antes de la intervención de Estados Unidos: crear armas nucleares y amenazar al mundo, especialmente a Occidente, con misiles balísticos para que no pudieran entorpecer ni detener su plan de enriquecimiento de uranio, cuyo objetivo único era el desarrollo de armas nucleares. Antes de llegar a un punto de no retorno, dijo hoy Donald Trump, Estados Unidos intervino, evitando esa catástrofe. La intención del régimen era utilizar esta amenaza de misiles balísticos en crecimiento exponencial para hacer virtualmente imposible impedirles obtener un arma nuclear. La situación se estaba acercando muy rápidamente al punto de no retorno y Estados Unidos la encontraba intolerable. Preguntado por cómo afecta a la economía de Estados Unidos el cierre del estrecho de Hormuz por parte del régimen ayatolá, el presidente Trump se mostró positivo. Aseguró contar ahora con un nuevo socio en materia petrolera, refiriéndose a Venezuela. Dice que a través de ese socio, así lo calificó, Estados Unidos cuenta con grandes reservas petroleras que ayudan a Washington a reducir precios. And the laser technology that we have now is incredible. It's coming out pretty soon. Realmente no nos afecta. Tenemos muchísimo petróleo y gas, mucho más del que necesitamos. Estamos protegiendo el mundo. Ahora tenemos a Venezuela como nuestro nuevo socio. También estamos renunciando a ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios. Y horas antes de esas declaraciones del presidente Trump fue el secretario de Estado Marco Rubio quien habló del régimen iraní. Lo calificó de 2 formas: como el principal secuestrador de rehenes del mundo y también como el principal patrocinador del terrorismo.
dijo que es contra eso, contra lo que está luchando la fuerza de Estados Unidos. Y también tuvo palabras de recuerdo y apoyo a los familiares de las víctimas en este conflicto, en particular de los 7 militares de Estados Unidos caídos en servicio. Estados Unidos está llevando a cabo una operación contra uno de los principales secuestradores del mundo, el principal patrocinador del terrorismo, el régimen de Irán. En primer lugar, creo que todos deberíamos dedicar un momento a ofrecer nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestras condolencias y a honrar a las familias de los caídos, los 7 estadounidenses que han perdido la vida en las primeras horas de esta operación, estadounidenses increíblemente valientes. Marco Rubio también precisó que mientras Estados Unidos e Israel se han centrado en atacar objetivos militares del régimen ayatolá, desde Teherán han atacado indiscriminadamente, sin embargo, a civiles de distintos países del mundo. La información desde Washington para NTN 24. Iremos viendo en los próximos días la capacidad ofensiva de Irán, cómo se reduce tras estos partes que entrega Donald Trump, que entrega el Pentágono, mostrando pues un triunfo en esos operativos militares, y lo iremos viendo también tras la capacidad de enviar misiles, sobre todo al cielo de sus vecinos países árabes, y en contra de su mayor enemigo para los ayatolá, Israel. Lo iremos midiendo y les iremos entregando a ustedes esta información en las próximas emisiones. Bueno, Irán nombra como nuevo jefe a Mojtaba Khamenei, el hijo del abatido ayatolá Ali Khamenei, y el régimen ordenó su primera salva de misiles en represalias por la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Vamos a una pausa, ya regresamos con más noticias. Tras el nombramiento de su nuevo jefe, Mojtaba Khamenei, el régimen iraní arreció con sus ataques poco después de que el hijo del abatido ayatolá Ali Khamenei asumiera Teherán. Anunció su primer salva de misiles y lo describió como la primera ofensiva con proyectiles de envergadura. Las imágenes difundidas por la emisora iraní mostraron el fuselaje de uno de los proyectiles con la inscripción "A tus órdenes, Seyed Mojtaba", en aparente referencia al nuevo jefe del régimen. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al New York Post que no está contento con el nombramiento de Mojtaba. La arremetida del régimen estuvo dirigida contra Israel. Esta mañana las sirenas sonaron en Tel Aviv durante el más reciente procedimiento para interceptar misiles y drones procedentes de Irán. Uno de los proyectiles, que llevaba una trayectoria peligrosa, fue interceptado sobre Jerusalén. Israel, antes del anuncio, advirtió con atacar a quien fuera elegido como nuevo sucesor de Khamenei. Y las fuerzas de defensa de la OTAN interceptaron otro misil que fue disparado por el régimen iraní contra Turquía. El Ministerio de Defensa turco informó que el misil fue detectado en su espacio aéreo sobre el Mediterráneo Oriental y que logró ser neutralizado por los sistemas aliados de protección europea. Algunos restos del armamento cayeron en la región de Gaziantep. Turquía es país integrante fundador de la OTAN y es potencia militar de la región. Este es el segundo intento de ataque contra su territorio con este tipo de artefactos iraníes en la última semana. En ambos casos, los misiles balísticos fueron derribados por la OTAN. Hoy Ankara advirtió que se reserva el derecho de dar las respuestas necesarias ante las repetidas agresiones ordenadas desde Teherán. El régimen de Irán siguió decidir por la línea de la dureza y ha lanzado un nuevo desafío al presidente Donald Trump al nombrar como sucesor a Mojtaba Khamenei, hijo del abatido jefe de la tiranía. La televisión estatal iraní, controlada por el régimen, hizo el anuncio de un comunicado en el que asegura que la decisión fue tomada por la asamblea de 88 expertos luego de 10 días del inicio de las operaciones de Israel y Estados Unidos para acabar con el régimen. Ambos gobiernos advirtieron que también perseguirán al heredero.
De 56 años de edad, es Mojtaba Khamenei, surge como una figura para muchos enigmática. Otros saben que era el poder en la sombra detrás de Ali Khamenei. Dicen que era quien controlaba incluso las redes sociales de Ali Khamenei. También una persona directamente encargada de los cuerpos represores del régimen. Él trataba de no tener figuración pública, pero absolutamente claro y cercano en todas las grandes decisiones represivas y bélicas de su padre, dado de baja hace 10 días. Es un clérigo de rango medio con fuertes relaciones con la llamada Guardia Revolucionaria, una organización o la organización que es considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, además a la que también le rinde cuentas el régimen más opresor como la Guardia de la Moral, la Policía de la Moral como se hace llamar, y también esos elementos que hacen de espías en los barrios para saber quién está cumpliendo con las interpretaciones de la ley Sharia. Él es el encargado de Basij, que es esa fuerza represora que se mete en los barrios, que pone a los vecinos a hablar en contra de otros vecinos, esa red de inteligencia que lleva luego a las detenciones, a las torturas, a los ahorcamientos públicos. Es decir, un hombre muy activo en el tema represivo iraní. Como nuevo jefe supremo, el hijo del ayatolá Khamenei tendrá además ahora la última palabra en los nuevos movimientos de la denominada República Islámica. Pero bueno, esto también lo pone ya como un objetivo claro de los Estados Unidos. Los analistas dicen que el régimen iraní puede mentir y puede estar haciéndole creer a Occidente que es el que va a tomar las decisiones y quizá no sea para evitar que precisamente lo conviertan en un blanco. Pero por ahora es lo que hemos podido los medios de comunicación y la información internacional confirmar. Esto inmediatamente, por supuesto, lo pone como el próximo blanco por parte de la coalición de Estados Unidos e Israel. No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es el pueblo iraní quien debe elegir a su nuevo líder. Ya han elegido a la Asamblea de Expertos y la Asamblea de Expertos hará su trabajo. Es asunto exclusivo del pueblo iraní y de nadie más. Y tras este nombramiento, el de Mojtaba Khamenei, que les describimos como el nuevo líder del régimen, la llamada Guardia Revolucionaria Islámica emitió una declaración jurando lealtad y obediencia al nuevo jefe supremo. Obviamente esto no sorprende, era esperado. La temida agrupación que hace parte del aparato bélico y represivo de los ayatolás considera que el nombramiento del hijo de Khamenei es, según ellos, un nuevo amanecer para enfrentar lo que consideran los contundentes ataques de los aliados. Durante una rueda de prensa, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, dijo que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, tiene las mismas ideas radicales que tuvo su padre en el pasado. Reiteró que Israel perseguirá a cualquiera que promueva acciones en su contra. Mi consejo para los nuevos dirigentes de Irán: miren lo que les ha pasado a quienes pensaban que podían amenazar a Estados Unidos e Israel. Israel sigue comprometido con el objetivo de esta operación conjunta para desmantelar la capacidad nuclear y balística del régimen y debilitar la maquinaria que le permite amenazar la región y oprimir a su propio pueblo. Lamentablemente, el nuevo líder es más de lo mismo, misma ideología, mismas ideas radicales, y cualquiera que promueva esas ideas radicales contra nosotros será nuestro objetivo. Lo encontraremos. Creo que es el pueblo de Irán quien debe elegir a su próximo liderazgo. Tendremos que crear las condiciones para ello, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero al final tendrán que levantarse, rebelarse y elegir a su propio liderazgo. Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos publicó las siguientes imágenes. Son los impactos de sus ataques aéreos sobre objetivos del régimen de Teherán en varias regiones de Irán. Este material muestra la destrucción de camiones e instalaciones dedicadas al lanzamiento de explosivos. Al menos 3.000 blancos han sido atacados por los aliados en estos primeros 10 días de la Operación Furia Épica, que busca desmantelar el régimen iraní. La amenaza del terrorismo sigue latente sobre Israel. Las sirenas sonaron en Tel Aviv el lunes por la noche y se vio un proyectil volando por el cielo mientras los ataques del grupo extremista libanés Hezbollah, respaldado por Irán, entraban en su segunda semana.
Terroristas de Hezbollah lanzaron misiles hacia territorio israelí, lo cual activó las sirenas antiaéreas en el centro del país y en su corazón comercial, Tel Aviv, mientras que las explosiones de los misiles interceptados se oyeron hasta Jerusalén. Esto es un tema que empieza a generar la tensión en el análisis de cómo va la guerra en Irán. Por su parte, Estados Unidos ha admitido que el 90% de la capacidad de lanzamiento de misiles ya ha sido desmantelada. Sin embargo, todavía Irán tiene capacidad de ataque y una de las muestras de esta todavía capacidad de ataque de Irán es que siguen enviando este tipo de misiles sobre Israel, que ha denunciado que envían misiles racimo que están totalmente en contra del derecho internacional. Según las últimas cifras, las plataformas lanzadoras de misiles se han reducido de 450 a menos de 200 y más de 3.500 misiles que contaban, según la inteligencia de los Estados Unidos antes de que comenzara la guerra hace 10 días, ha bajado a una capacidad de 1.500 misiles. Sin embargo, Irán sigue teniendo capacidad de fuerza. Ese contador lo tendrán ustedes a partir de las próximas jornadas sobre cómo va siendo la capacidad de disminución de fuerza iraní por parte de las fuerzas aliadas Estados Unidos e Israel. Por ahora, todavía Irán tiene esta capacidad de amenazar a Israel y a sus vecinos.